Universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Sí, son las 11 de la mañana y 9 minutos. Continuamos la conversación en Radio Universidad Austral de Chile. Queremos presentar a nuestra siguiente invitada como una amiga de Radio Universidad Austral de Chile, Natalia Enríquez. Ella es presidenta regional del Colegio Médico Metropolitano. Queremos presentarla como una amiga. La conocimos hace algunos años cuando participó con nosotros precisamente en una actividad que organizábamos con la Dirección de Vinculación con el Medio, Diálogos de Historia Social y Sindicalismo. Corrígeme, Víctor, estamos hablando de 3, 4 años atrás ya. Mira cómo hemos caminado, y además en conversaciones en torno a la preocupación que tenemos por la presencia de COVID-19 en el territorio nacional, también ya nos ha acompañado en alguna oportunidad. Víctor, saludémosla, ¿te parece? Sí, hola Miguel. Ya estamos aquí en esta conversación. Teníamos pendiente un seguimiento de alguna de las conversaciones que ya teníamos realizadas aquí, y que en este caso nos permite dialogar nuevamente con Natalia Enríquez. ¿Estás por allí, Natalia? Sí, hola Miguel, Víctor, un gusto poder hablar de nuevo con ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Todo bien? ¿Estás trabajando? ¿Estás dónde? Mira, la verdad que justamente ayer se dio una situación bien compleja, así que estoy en cuarentena preventiva desde hoy. Ok, perfecto. ¿Podríamos describir la complejidad de esa situación, Natalia? Sí, mira, la verdad que estando de turno el día domingo en el Hospital San José, se me comunicó que había una funcionaria que había convulsionado a la salida de su turno. Y lamentablemente hubo una mala transmisión de la información y de la situación en que se encontraba ella. Se dijo inicialmente que ella no tenía coronavirus, por tanto, yo y otros profesionales cuando la recibimos, la verdad que no venía en buenas condiciones, venía en estatus epiléptico. Eso quiere decir que es una crisis convulsiva que no pasa, y la atendimos sin los elementos de protección necesarios, porque no hubo, como te decía, una buena comunicación de la situación de ella, pero claramente no podíamos no atenderla, estaba en una situación grave. Y hoy día, bueno, ayer en la noche supe el resultado de que era finalmente positiva para el examen, así que me tengo que quedar en la casa en espera de poder tomarme el examen. Chuta. Bueno, suerte, ojalá que ande todo bien. Un abrazo. Sí, la verdad que lo que más me tiene complicada de la situación es justamente estar fuera del hospital. Sí. Por una mala información, un mal manejo. Y justamente también porque no tenemos en el hospital todos los elementos de protección personal que uno quisiera, y al intentar hacer un uso racional, se pueden caer en este tipo de errores. Descuido, sí. Sí, Natalia Enríquez, presidenta regional del Colegio Médico Santiago, conversando con Radio Universidad Austral de Chile. Cuando empezamos a repasar los temas, el primero es este. Desde el primer día, los EPP, los elementos de protección personal, han estado sobre la mesa como una demanda permanente de los trabajadores. En más de alguna oportunidad hemos puesto en circulación como noticia que el tema ya ha sido superado, pero después de 2 meses, 2 meses y medio, seguimos hablando de EPP. Pongámonos al día, ¿qué está pasando? A medida que va pasando el tiempo, la verdad que se hace absolutamente insuficiente, y también nos damos cuenta que las unidades, que esto es algo que también, mi intención también de esta comunicación es que ojalá las regiones se preparen mejor que nosotros. Finalmente las unidades se terminan convirtiendo completamente en atención de pacientes con coronavirus. Entonces ya esto de que vamos a seleccionar qué tipo de elemento de protección personal usamos para los pacientes con coronavirus empieza a ser poco práctico, porque constantemente estás atendiendo solo personas con coronavirus, y muchos de ellos, como lo que ocurre en mi unidad, que supuestamente es sala básica, están llegando pacientes con ventilación no invasiva, con algo que se llama cánulas de alto flujo, con mucha mascarilla, todos elementos de manejo
de oxigenoterapia que hacen que esto que tanto se habla de los aerosoles, que serían solo los aerosoles los que se requieren elementos de protección completa, están constantemente rodeándote. Entonces ya no sirve tanto el uso racional de los elementos de protección personal, porque necesitamos apelar a la máxima protección de forma continua. Y eso lamentablemente no ocurrió en mi unidad, no ocurrió en mi hospital y en otros hospitales de la región metropolitana. Y por eso tenemos muchos funcionarios que están contagiados o están saliendo frecuentemente en cuarentena porque se han visto contagiados. Entonces, eso también implica que a las unidades llegan personas con poca experiencia y que a pesar de todo el esfuerzo que hacen por poner su máxima disposición y trabajo en equipo, la verdad que el tipo de pacientes que estamos viendo es muy complejo. Entonces, eso también dificulta mucho más la atención cuando tú cuentas con un personal que no conoces y que tiene poca experiencia. Víctor Godoy. Sí, bueno, Natalia, lo que describe es parte de una situación que habíamos escuchado, por ejemplo, que la posta central la van a dedicar exclusivamente a los tratamientos intensivos, ¿no? Sí, la posta central de todas maneras va a seguir manteniendo probablemente algunas pocas camas básicas y algunas camas también reservadas para trauma, porque ese es la función principal de la posta central, principalmente paciente crítico y trauma. Pero ahí es donde el gobierno ha destinado su mayor cantidad de recursos, cosa de poder aumentar la capacidad de forma importante de ventiladores. Lo que sí yo les quiero transmitir también es que para trasladar un paciente, porque muchas veces nos dicen, no, si se abrieron camas, etcétera, pero para trasladar un paciente tiene que tener un mínimo de una condición que permita asegurar que en el traslado no vaya a fallecer. Y muchas veces, que es lo que nos está pasando, los pacientes llegan muy complicados a la propia urgencia. Entonces sacarlos de la urgencia no es tan fácil. No es como llegar y decir, hoy tengo un cupo, entonces saquémoslo. Porque a veces su falla respiratoria es tan compleja que ya ni siquiera es susceptible de traslado. Claro, yo conozco acá el hospital base de Valdivia y cuando tú entras al costado de la urgencia hay una sala, no recuerdo el nombre exacto, pero es una sala donde tienes todos los implementos para la atención para los pacientes más críticos. Y ahí tiene que ser atendido porque está inmediatamente en la entrada, pero de ahí a poder ser trasladado incluso dentro del propio hospital, tiene que pasar una evaluación, ¿no? O sea, no es tan rápido esto. No, la verdad que no es tan rápido y de hecho para saber bien cómo se encuentra su situación hay que tomarle algunos exámenes. Claro. Porque se necesitan algunos elementos concretos. Al ver a una persona uno puede ver que está respirando rápido, que no está respirando como con la musculatura habitual, que tendría que ser principalmente torácica, sino que también se mueve el abdomen y uno puede decir, esta persona está complicada. Pero hasta que no se toma el examen y uno realmente sabe cuánto oxígeno no le está llegando a su sangre, no se puede tomar una decisión. Entonces, muchas veces cuando empieza a haber más demanda y más pacientes que personal sanitario, porque también se encuentra enfermo, ya salió en cuarentena, esa toma de decisión se empieza a retrasar. Y en ese intertanto el paciente también se empieza a complicar. Exacto. Y bueno, obviamente está sobre presión el sistema completo y creo que es buena esta entrada que planteas de poder asociar lo que está pasando en la región metropolitana con lo que podría suceder en regiones. Nosotros tenemos la noción de que estamos viviendo un momento en que no tenemos todos los antecedentes y esto es una discusión que venía de antes, ¿no? De que no tenemos todos los datos. La actitud del ministro, hoy lo conversábamos temprano en el panel, ha derivado en algo que aparentemente también es muy pensado, que es esto de decir, bueno, yo me dejé seducir por los escenarios posibles que se me entregaban hace meses.
y nada de eso ha resultado. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes? Porque tú estás trabajando con los médicos y con el gremio además todos los días. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación en términos de la evolución que ha tenido el propio ministerio desde cuando hablábamos de la famosa meseta, ¿no? Mira, tengo como más de una opinión al respecto. Yo te diría que hay un porcentaje que no es el mayoritario de colegas que consideran que hay que seguir a la autoridad, sin mucho cuestionamiento. Por la situación Pero de te diría emergencia. que la mayoría de los colegas, y sobre todo a medida que empiezan a aumentar los pacientes, y que ya no son solo los hospitales los que están sobrepasados, sino que las clínicas también ya están sobrepasadas, ya el juicio más benevolente hacia la conducta de este ministro está empezando a quedar atrás y cada vez está siendo más crítica. En lo personal yo te puedo decir que se hizo no solo desde el colegio médico, sino que también de la sociedad científica, como la de epidemiología, también la sociedad de medicina intensiva, e incluso también desde la propia mesa que convocó el gobierno, el llamado de atención de que si no se tomaban las medidas a tiempo, después iba a ser una bola de nieve que no se iba a poder controlar. Y lamentablemente ha sucedido así. Y ahora estamos, y yo diría que la mayoría estamos enfocados en cómo intentar soportar esta bola de nieve y que ojalá no se nos mueran un mayor número de personas y que ojalá podamos mantener una atención digna, porque lamentablemente ya no es solo si tenemos cupo o no, es que está afectando hasta un mínimo de dignidad en la atención. Entonces, si te digo mi evaluación personal, no sirve que ahora pida disculpas. La verdad que no sirve. Claro, suena más a la racionalidad de la vocería y de la presencia pública del propio gobierno a estas alturas, más que a la conducción de la crisis. Y sobre eso, tú planteas otra situación que es especialmente sensible, que es el tema de los fallecimientos. En el caso incluso de los profesionales de la salud, ya hay varios casos, hay un caso de un médico, hay otros médicos que están en una situación crítica también. Esto está derivando exactamente hacia donde nosotros estábamos, o sea, vimos ya que derivó en su momento en países como España y que no han dejado, a pesar de la flexibilidad que le han dado a la cuestión del uso del espacio público, no ha derivado a un control de la pandemia. Por lo tanto, estamos hablando de, nuevamente, meses. Así es, ellos nos llevan más o menos como 2 meses probablemente de anticipación. Por tanto, de verdad me parece una falta de respeto cuando el ministro, y eso lo digo absolutamente a título personal, él dice que se dejó seducir o que no se dio cuenta o que no lo previó. Yo entiendo que eso puedan decirlo los gobiernos y los ministerios probablemente de España o de Italia, que tal vez no tuvieron la conciencia necesaria por la información también que era escasa en ese minuto, porque también nuestro único modelo antes de eso era China, y también ahí había un manejo comunicacional que también lo fuimos descubriendo con el tiempo, pero nosotros no estábamos en la misma situación inicial, nosotros teníamos información, por tanto la responsabilidad de una mala decisión no es la misma. Claro. Y lo otro es el rol del colegio médico en esto, digamos. Creo que corresponde plantearlo a propósito de tu trabajo en el Colegio Médico Metropolitano, en el regional. ¿Ustedes cómo han ido trabajando la evaluación en el gremio respecto de lo que viene? Pensando esto en función de las capacidades humanas que hay en este minuto de enfrentar la situación crítica. ¿Está sobrepasado también el personal? O sea, en términos de no somos suficientes en Chile para enfrentar desde los profesionales de la salud, en este caso los médicos, médicas, para una situación como esta. Yo creo que ahí hay más de un factor. Mira, rápidamente nos dimos cuenta que esto estaba afectando a la salud mental.
y de todos los trabajadores de la salud. Y por eso también emprendimos iniciativas que se mantienen hasta ahora de tener a disposición apoyo psicológico para los colegas, porque efectivamente se genera un estrés que es muy alto. No solo por el estrés de la complejidad de los pacientes, sino por la sensación que uno está yendo a exponerse al contagio y también el miedo de contagiarse y contagiar a sus cercanos. Y también nos dimos cuenta que era inevitable, dada justamente la falta de protección con la que estábamos contando, que los colegas y los trabajadores iban a empezar a enfermar. ¿Y cómo íbamos a lograr reponer esta falta de personal? En eso hemos buscado formas también de compartir las buenas prácticas, por así decirlo. Que cuando surge una buena práctica en un hospital, difundirlo a través de los capitulares, que son nuestros dirigentes de base, de qué es lo que se está haciendo bien para empezar a imitarlo. Porque en esto el gobierno no baja directrices muchas veces, y si las baja, son a destiempo. Entonces la mayoría de las conductas anticipatorias que se han tomado han sido por la propia iniciativa de los trabajadores de la salud, y en eso los colegas han trabajado mucho. La mayoría han hecho protocolos de manejo local que hemos estado compartiendo para poder, por ejemplo, empezar a hacer uso de los pabellones como unidades como camas de paciente crítico, capacitar a los colegas en ventilación con las máquinas de anestesia, el que médicos que no trabajan habitualmente con pacientes intensivos empiecen a capacitarse sobre lo que es el manejo multidisciplinario que implica el manejo de las máquinas de anestesia, y todo eso ha sido mucho por la necesidad y la previsión de los colegas, y también del apoyo de las sociedades que integran, como son la Sociedad de Medicina Intensiva, la Sociedad de Medicina de Urgencia, también de pediatría, porque ahora trabajadores que habitualmente están acostumbrados a ver niños están teniendo que ver adultos. Y eso es un desafío técnico y también psicológico. Sí, yo te iba a hacer mención a propósito de algunas columnas, y de hecho hay una en el mostrador hoy de Hernán Sandoval sobre que va en esta línea, en la línea de cómo los estudios a nivel internacional. Bueno, Hernán Sandoval tiene amplia experiencia en la academia, decano de facultades de medicina, pero también en el ministerio en su momento. Y alude a esto del avance, digamos, del crecimiento exponencial del contagio en otros países, a propósito de los estudios publicados. Y de ver cómo nosotros, frente a esto, tenemos miradas que no están asociadas a la adecuación a un momento que podemos estar viviendo ya y que no nos hemos dado cuenta. Alude a la prevención de situaciones de riesgo, ¿no? La relevancia del tema del distanciamiento social, ¿no? ¿Qué es una cuarentena eficaz versus una ineficaz? ¿No? Esto del cumplimiento parcial de las cuarentenas, o sea, en términos de salud pública, estamos viviendo no solamente el problema de el colapso del sistema, sino que además estamos viviendo una forma de llevar la crisis en términos sociales que parece tampoco dar resultado, ¿no? O también sobrepasada de alguna manera, ya sea por cuestiones asociadas a salud mental o al encierro, digamos, y que en determinado momento es imposible contener a la población. Pero básicamente él alude, y eso es lo que te quería plantear, a que por un lado la mirada curativa, que tiene que ver con lo que se ha llamado la avalancha de enfermos, tiene que incorporar esta otra perspectiva también, que es la cuestión preventiva, ¿no? La cuestión del mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar? A propósito que no tenemos vacuna muy pronto. Sí, ahí la verdad que algo que no se habla mucho en los medios es el rol de la atención primaria, que nosotros la hemos intentado también mostrar y relevar, y lamentablemente
no veo que exista la misma preocupación desde el ministerio por la parte de promoción y prevención, que es el rol de la atención primaria. La gente que trabajamos en hospitales estamos destinados a contener lo que se hizo mal, y eso ha sido siempre así. Cuando nosotros atendemos infartos, accidentes cerebrovasculares, amputación, etcétera, nosotros estamos llegando al final del proceso de lo que se hizo mal. Eso es un hospital. Pero lo que tiene que ver con la prevención y promoción de la salud es la atención primaria. Y ahí es donde tampoco han llegado el apoyo del ministerio. Nosotros desde el regional Santiago, y también a través de lo que fue la donación de mascarillas KN95 de Luxic, hemos estado repartiendo justamente mascarillas a los trabajadores de la atención primaria. Y cuando tú vas a los centros de atención primaria, es muy fácil percibir nuevamente que lo que se logra en términos de prevención, en términos de promoción, tiene que ver mucho por el esfuerzo de los trabajadores y no por el soporte que le da el ministerio para que puedan trabajar bien y trabajar con seguridad. Y ahí es donde tendrían que estar nuestros esfuerzos. Y también nos muestra que, a pesar de que yo tengo una alta valoración por la atención primaria, la comunicación que existe entre la atención primaria y la población sigue siendo un tanto distante, sigue siendo más bien asistencialista, en vez de que la población esté como un agente involucrado, como existe en otros países como es Brasil, donde los agentes comunitarios son personas elegidas por su comunidad. Ellos llevan, por así decirlo, un censo de quienes están en un cuadrante, de lo cual ellos están a cargo, cuáles son sus enfermedades, qué es lo que les hace falta, qué es lo que tienen pendiente. Y si nosotros tuviésemos una red así, claramente poder contener, controlar y hacer uso de nuestros recursos de manera mucho más eficiente, podría hacerse. Pero esta pandemia nos pilla y nos muestra en qué hemos estado falentes en todo este tiempo. Sí, estamos hablando con Natalia Enríquez, quien es presidenta del regional del Colegio Médico Metropolitano en Santiago, y que a propósito de lo que hemos conocido en estas últimas horas, incluso hoy escuchaba temprano esto de la protesta de las ambulancias afuera del hospital de Los Pinos, que precisamente hacían un acto de llamada de atención porque estaban horas estacionadas con los pacientes ya con una situación crítica y que no tenían camas, digamos, o sea, que estaban. Entonces estamos viviendo todos esos procesos en la región metropolitana. De allí la gravedad del asunto. El ministerio ha dado el reporte hace unos minutos atrás y ya se habla de más de 82.000 casos totales acumulados, los casos nuevos 4.328, ¿no?, que están distribuidos a lo largo del país, pero en la región metropolitana son más de 3.700 personas, ¿no? En la quinta región son 121, y te iba a preguntar sobre eso, o sea, porque uno podría decir que el paso siguiente es Valparaíso, ¿no?, la quinta región. Sí, mira, la verdad que si uno se pone a mirar el comportamiento, claro, esto partió en la región oriente, y que creo que lo conversamos en el otro contacto, y después se desplazó justamente a las zonas que estaban sin cuarentena. Claro. Y ahora, claro, la región metropolitana tiene 38 comunas en cuarentena, y bueno, y el resto va a empezar a desplazarse, y se va a desplazar a regiones. Justamente nuestra región más próxima es Valparaíso, y lamentablemente siguen habiendo personas que se trasladan desde Santiago a Valparaíso, aprovechando estos fines de semana largos, y que también han aumentado el contagio. Y ahí no está la cuarentena. Y después esto se va a empezar a desplazar tanto hacia el norte como hacia el sur. Entonces, si ya hay un modelo que acaba de poder analizarse en Santiago, ¿por qué siguen esperando y siguen tomando medidas a medias en las regiones? Nosotros en Santiago
por mucho que uno pueda hacer crítica de la falta de camas, tenemos camas dentro de todo. Y si el ministerio quisiera, puede ser mucho más duro con los privados y buscar que se transformen más camas. Y a lo mejor podremos aguantar un poco más. Inevitablemente no hay sistema sanitario que aguante, pero no podemos mirar que esto suceda en las regiones, si ya lo estamos viendo en Santiago. No puede tener una conducta tan pasiva. Y yo espero de verdad que lo que nosotros estamos viendo en Santiago no lo tenga que vivir ninguna región más. Claro, eso estaba, incluso en el informe hoy aparece datos sobre, todo esto tiene que ver con decisiones que toma el Ministerio a nivel central de cómo plantear y cómo comunicar esto, pero también llama la atención sobre el 53,7% de casos confirmados que corresponden a menores de 40 años. Entonces, o sea, el dato que uno busque incorpora dramatismo a la proyección de cualquiera de los datos a esta altura. Sí, mira, incluso un colega en mi propio hospital, el ministerio se tomó el tiempo de en 3 días seguidos decir que iban a demandar a un colega que había hecho alarma pública, al decir hace ya aproximadamente 3 semanas, creo, que no había existido la ventana de oportunidad, por así decirlo, de conectar a un hombre joven en mi hospital. Y por eso se dedicaron a desprestigiar al colega durante 3 días seguidos. Pero la realidad ha demostrado que esa es la situación en la que estamos. Porque a lo mejor ahora ya no salen las noticias, pero nosotros no estamos dando el soporte respiratorio adecuado en los tiempos adecuados. Y eso yo te lo puedo decir con absoluta seguridad, porque nosotros estamos haciendo manejos que no corresponden, solamente porque es lo único que tenemos. Y mirar que eso suceda en las regiones, siendo que ya en la región metropolitana estamos cayendo en malas prácticas, pero son lo único que podemos hacer. Y eso el ministerio no lo ha sincerado. Ellos solo dicen cuánta gente está conectada a ventilación mecánica. Y cuando una unidad supera el 80% de ocupación, en general se sabe que eso afecta la calidad y la seguridad de la atención, el 80%. Y nosotros ya hace rato que estamos sobre el 90%. E incluso en la región metropolitana se habla del 97% de ocupación de camas. Eso implica que en general los pacientes que llegan por problemas respiratorios, por derivadas de COVID, a lo menos pasan en general 2 semanas hospitalizados. Claro. Por tanto, el recambio se hace muy complejo. Y como no pueden ingresar a un ventilador mecánico invasivo, se están conectando no invasivos, a cánulas, a mascarillas, apelando a que ojalá salgan. Pero también ya se está limitando la opción de ingresar a cupos de UPC por edad. Y eso se está haciendo. O sea, se está distribuyendo, para explicarlo bien para la audiencia, eso significa que de acuerdo a la edad en que tú tienes, se evalúa la posibilidad de acceder al tratamiento intensivo. Así es. Y el resto recibe soporte, pero no es un soporte de ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Sino que recibe apoyo de ventiladores no invasivos, como te digo, de cánulas, de mascarilla, esperando que ojalá la persona responda. Pero esa es la realidad. Entonces cuando dicen hay ventiladores, pareciese ser como que una persona adulto mayor va a llegar y va a tener la misma posibilidad de acceder a un ventilador o no. Y eso no es así. En la región metropolitana ya no es así. Y por tanto, todas las personas que no están pudiendo acceder quedan hospitalizadas en cama básica. Y de eso no hay ninguna estadística. Porque ¿acaso el ministerio ha reportado cuántos son los pacientes que tendrían que estar en cama crítico que están en cama básica? No, pues es el dato que no está. ¿Cuánto se sabe de eso? Claro, lo que está es el dato de ventilación, digamos, de tipo de ventilación. Entonces se dice en ventilación mecánica
cuántos están sin ventilación mecánica. Eso se refiere a los hospitalizados en cuidados intensivos. Así es. Y, claro, Pero ¿cuándo va a salir la estadística de los pacientes que tienen indicación de ventilación mecánica y que estamos aguantando en unidades de paciente básico? ¿y hay algún grado de discriminación por edad ahí que podamos decir son los jóvenes los que están accediendo a la ventilación o no? Sí. Lamentablemente se tiene que usar un criterio de edad. Y en este minuto, por lo menos yo puedo decir que en mi hospital en general mayores de 70 años no se están ingresando a la unidad de paciente crítico, sino que se están llevando a camas básicas. Con lo que significa aquello, digamos, en términos de expectativa. Así es. ¿Y eso no Y se le es comunica a muy- los familiares? Eso mismo te iba a comentar, Miguel, que es muy complejo para nosotros como médicos tratantes, porque yo soy parte de esos médicos de las camas básicas, hablar con la familia. Porque muchas de esas personas, adultos mayores, son funcionales. Pero hay que explicarles que se van a limitar por edad. Y yo en eso también agradezco la comprensión que tiene la mayoría de los familiares, que tienden a ser más comprensivos de lo que yo misma me esperaría. Pero no es algo que uno quiera transmitirle a nadie. A nadie, Claro. ¿verdad? Miguel, ¿estás por ahí? Sí, sí, teníamos pendiente, habíamos puesto esta conversación con Natalia, la habíamos programado precisamente la última vez que conversamos, de cara o de espaldas tal vez a ese rostro más dramático que la comunicación internacional, la prensa internacional nos presentaba durante el mes de marzo, ese médico, ese funcionario de la salud que tenía que discriminar conforme la edad del paciente, tenía que discriminar la viabilidad que tenía su mejoración y con ese criterio asignar los recursos necesarios para el soporte médico. Y lo mirábamos porque se presentaba en aquel marzo como la cara más dramática de lo que había sido la presencia de la enfermedad en Europa. Y concluimos esa conversación preguntándonos cuándo iba a estar ocurriendo eso en Chile. Y eso ya está ocurriendo en Chile, nos dice Natalia Enrique, está ocurriendo en Santiago, está ocurriendo en los hospitales de los cuales nosotros recibimos información en estos días, pero la recibimos de oblicuo, muy de soslayo, disfrazada de eufemismo, digamos, protesta, estrés, pero no efectivamente con el indicador claro de qué es lo que está ocurriendo. Y la pregunta que queda dando vuelta es cuándo vamos a tener esa misma realidad, porque parece que es la tendencia en los hospitales de las capitales regionales. Valparaíso está allí, el hacinamiento, nos dicen, el número de la población, la distancia entre un centro asistencial de complejidad y el lugar de radicación de la población son algunos factores que determinan el nivel de vulnerabilidad de la población ante la enfermedad, pero Valparaíso ya está, entiendo, transitando a pasos agigantados hacia esa realidad que ya se presenta probablemente en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital Los Pinos, supongo yo, en el San José, de donde nos está hablando Natalia. Es esa la preocupación, ¿eh? Natalia Enríquez, presidenta del Colegio Regional Metropolitano, te escuchamos. Sí, yo te diría que ya todos nuestros hospitales están absolutamente sobrepasados y como les comentaba, es un tema de toma de decisiones que es muy compleja. Si uno se imagina como el tránsito que tiene que tener alguien, si uno visualiza estas ambulancias que están esperando afuera, donde también hay colegas que también se están preguntando, y ayer lo conversábamos con una médica que está de general de zona dentro de la propia región metropolitana, y que ya los colegas se están preguntando qué hacer con los pacientes en las camillas, cómo mejorar su ventilación, cómo lograr que no se descompensen mientras están en la espera de que puedan ingresar al hospital. Pero después ese paciente ingresa al hospital y ahí viene otra procesión, que es lograr definir hacia dónde queda, porque ya no hay camas en las unidades intensivas, los pabellones se están ocupando, la urgencia hay ventiladores y sigue llegando gente, entonces ¿hacia dónde lo movemos? ¿Qué opción de tratamiento le damos? Y si llega muy mal, ya ni siquiera lo podemos sacar del propio hospital. Entonces siguen llegando pacientes, y cómo vamos sacando
personas desde la urgencia. Y ahí es donde ya desde hace por lo menos 2 semanas se están subiendo a camas básicas. Y camas básicas que, claro, hasta la semana pasada era medicina interna y nosotros estábamos absolutamente sobrepasados con este tipo de pacientes, porque también demandan más personal que no se ha aumentado. Y por tanto, todos los trabajadores, las enfermeras, los técnicos, los kinesiólogos, todo el mundo está sobrepasado de carga laboral. Pero ahora ya, estas últimas semanas, y más, tal vez los últimos 10 días, se han estado subiendo pacientes a unidades que no son médicas. Se están hospitalizando pacientes en mi hospital, en urología, ahora en cirugía, y los colegas tampoco tienen la formación necesaria para poder ver pacientes médicos. Y claro, nos están pidiendo a nosotros como internistas que los vayamos a de alguna otra forma supervigilar, pero sin dejar de tener pacientes en nuestras propias unidades. Entonces ya la sobrecarga de trabajo también está llevando a un colapso físico y psicológico. Y tal vez el aprendizaje que yo también creo que se podría transmitir es que hay que capacitar con tiempo a todos los colegas, a todos, independiente de si son médicos, internistas o intensivistas. Hay que capacitar a los cirujanos, como les decía, a los urólogos, a los traumatólogos, a los dermatólogos, a todo médico hay que capacitarlo en el manejo de estos pacientes, porque probablemente vamos a ser el único tipo de paciente que vamos a tener hospitalizado por mucho tiempo. Sí. Natalia Enríquez, médico internista. Así es. Médico internista del Hospital San José, ahí en la población. Yo siempre me pierdo, no sé si el San José queda en Independencia, en Recoleta, en definitiva queda en Independencia. En Independencia. Sí, en el sector norte del Gran Santiago. Natalia Enríquez, presidenta metropolitana del Colegio Médico, conversando con Radio Universidad Austral de Chile acerca de los efectos de la presencia en Santiago de COVID-19 y en este momento precisamente ya de la congestión hospitalaria que había sido anunciada y que en algún minuto incluso por las autoridades señalado que probablemente íbamos a lograr evadirla durante esta crisis sanitaria porque íbamos a tener el equipamiento necesario y porque además la curva estaba teniendo un comportamiento bastante auspicioso, bastante plástico ante las medidas que la autoridad estaba tomando, pero la realidad definitivamente es otra, es la que se había anunciado desde el primer día, por lo menos desde la ciudadanía y desde algunos de sus organismos. Víctor Godoy. Sí, destacar nomás que agradecer a Natalia por primero la disposición y además por este mensaje tan claro que creo que has reiterado más de una vez y que quería destacar, que es este tema de que en el caso de las regiones, nosotros estamos observando efectivamente nuestro espacio, pero cuando hablamos de regiones también estamos hablando de regiones contiguas, o sea, en esto las fronteras administrativas no son necesariamente fronteras sanitarias. Y la situación que viven comunidades cercanas a nosotros, como puede ser La Unión, en la provincia del Ranco, aquí a 1 hora menos, digamos, minutos de camino, se contrasta con lo que está incluso más cerca de ellos todavía que nosotros, que es la provincia de Osorno, donde sí ha habido brotes ya en estas semanas. Entonces, la situación de la región de la Araucanía, con niveles, todos sabíamos las estadísticas de pobreza, la región más pobre del país, y la región que en su momento fue golpeada por el brote de coronavirus. Cuando miramos la región metropolitana y miramos nuestras regiones, no deja de llamar la atención que nosotros no tenemos ni por lejos las instalaciones que tiene la región metropolitana en términos de salud, de asistencia. Y por lo tanto lo que nos espera a nosotros, en ese sentido, sería mucho más grave si uno lo proyecta tal cual. Natalia. Sí. Mira, yo te diría 2 cosas. Hay algo que tienen las regiones que no tiene la región metropolitana. Y es que en general las personas se conocen más, se comunican más.
todos los organismos sociales, los alcaldes, tiende a haber una mayor identificación del otro. Y eso probablemente puede hacer que lo que conversamos en algún momento de las medidas de prevención, de promoción, puedan ser mucho más efectivas. Aquí la cantidad de hacinamiento que existe en la región metropolitana, la movilidad de las personas también hace que sea muy difícil generar comunidad. Aquí es muy complejo, pero creo que las regiones, desde mi mirada distante, porque es una apreciación de no vivir fuera nunca de la región metropolitana, puede que esas medidas de promoción y prevención sean mucho más efectivas. Y en eso habría que apostar, sí o sí. Pero también yo les digo como a los colegas que están en regiones que se preparen de más. Siempre prepárense de más. Y como les decía, si tienen que capacitarse en manejo de paciente COVID, y a lo mejor no lo usan nunca, no importa. Pero por lo menos la situación que sea que se les venga encima, no los va a pillar tan desprevenidos y intentando solucionar sobre la marcha. Cuando ya se tiene mucha demanda asistencial, mucho estrés, intentar capacitarse es muy difícil, porque ya la cabeza está en otro plano. Pero si uno logra prever y capacitar al personal de salud, a todos, no solo a los médicos, sino que a todo el personal de salud, aunque sea una capacitación que quede sin ser usada, háganlo. De verdad que háganlo. Porque ya después de intentar hacer cualquier medida sobre la marcha, cuesta no el doble ni el triple, simplemente cuesta mucho. Y también, y yo sé que esto no es algo más de nuestros compatriotas de la región metropolitana, pero me imagino que muchos pueden que tengan familiares acá en Santiago. Sí. Lamentablemente las personas que se están trasladando a regiones, si es que llegan a fallecer, el ministerio ni el hospital se hacen cargo del retorno de su cuerpo, sino que esos son gastos que tiene que correr la familia. Y eso es algo que la autoridad no ha dicho. Claro, y eso está en la dimensión precisamente de lo que nosotros acostumbramos a llamar crisis. O sea, cuando decimos crisis, que es una palabra tan usada y por lo tanto tan poco ya llamativa, a lo que nos referimos es precisamente a situaciones que no están dichas, digamos, ¿no? Que no están explícitas y que en el peor de los momentos te vienes a dar cuenta. Y ya es muy tarde como para incluso poder racionalizar lo que está pasando. O sea, entonces, el grado cuando uno dice colapsa el sistema, el colapso implica no solamente que colapsa el sistema para la atención de una persona en especial, sino que colapsan los profesionales que están ahí, los funcionarios, los familiares, los sistemas de emergencia en general, y por lo tanto es imposible de que en medio de un colapso del sistema se puedan resolver cuestiones críticas. Entonces ese nivel de gravedad es lo que preocupa cuando uno tiene que acceder a la información. Yo en lo personal creo que es una cuestión que tiene que ver con nosotros, la gente que trabaja en comunicaciones en general. Ojalá se leyeran más a los profesionales de la salud y su testimonio, más que a las columnas de moda, digamos, porque escribir una columna es muy fácil hoy en día comparado con el testimonio de la experiencia. O sea, y el testimonio y la experiencia es el que nos debiera enseñar claramente qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso creo que es lo que nos trae esta conversación con Natalia, Miguel. Sí, dale las gracias a Natalia. Dos cosas, una es la gratitud, pero otra también es la preocupación. Efectivamente, con Natalia estamos compartiendo una preocupación social, una preocupación nacional respecto a lo que está ocurriendo, pero esa preocupación también tiene una dimensión nacional, digamos. El episodio que tuviste con este paciente, la atención de este paciente y el confinamiento obligatorio mientras se resuelve lo del examen nos pone precisamente a todos aquí preocupados por tu salud. En una dimensión personal, Natalia, esperamos que ande todo bien
Te lo aseguro. Nosotros tenemos un colega que está casado con una funcionaria del hospital. Hace algunas semanas resultó positiva y por supuesto todos aquí nos alarmamos porque con turnos, pero estamos concurriendo al espacio de la radio, nos realizamos el examen y nos damos cuenta que esta preocupación social que compartimos con tanto rigor también tiene una dimensión personal que no podemos descuidar. Tarde o temprano espero podamos juntarnos a tomarnos un café, no cuando lo diga la subsecretaria, sino cuando podamos tomarnos un café. Y espero que podamos acordarnos de estos días que lo conversábamos la última vez cuando hablamos en marzo. Estábamos preocupados, angustiados por lo que se venía fundamentalmente para la capital nacional a propósito del hacinamiento, todos los factores territoriales que pueden hacer agravar la presencia de la enfermedad, y lo comentábamos con algo más que preocupación. Se venían días muy duros para la capital regional y uno a propósito no puede dejar de expresar esa solidaridad humana con los capitalinos. Un abrazo grande, Natalia, gracias por esta conversación, en serio. Bueno, muchas gracias, Miguel, Víctor. Yo me encanta Valdivia, así que yo muy feliz que cuando pase todo esto poder ir a verlo y nos tomamos un cafecito y conversamos, y bueno, nos vamos a poder abrazar también. Sí, una cerveza artesanal tomamos en Valdivia. Sí, no me quejo. Pero también, como lo último que les podría decir es que ojalá nunca se pierda la dimensión humana, incluso en las crisis. Y en eso el trato a la familia, de nosotros, el trato entre compañeros, entre trabajadores, con los familiares. Hay que intentar ser lo más empático y cuidadoso posible, porque este tipo de experiencias no se van a olvidar nunca en la vida. Sí. Y lamentablemente perder familiar en estas circunstancias está siendo muy doloroso para mucha gente. Sí. Así que muchas gracias a usted, en verdad, por el contacto, y ojalá pueda hacer un aporte. Sí, un abrazo grande, Natalia. Esperamos que ande todo bien con tu examen, a ver si nos comunicamos por interno. En serio, un abrazo. Esperemos que ande todo bien. Un abrazo grande a los dos. Chao, sí, Natalia, nos vemos. Chao. Víctor, vamos a hacer una nueva pausa. De regreso vamos a estar conversando con la Fiscalía, estoy revisando con Jimena. Lo tengo escrito en la pizarra, pero está bastante lejos y yo a estas alturas mis lentes, oye. Con Jimena Valenzuela, funcionaria de la Fiscalía. Vamos a conversar acerca de la Fiscalía Regional de Los Ríos. Vamos a conversar acerca de otro tema que nos preocupa de sobremanera. ¿Se dice de sobremanera o es una expresión que yo le imito a la gente que habla por la televisión? Víctor. Sobremanera, no sé si se dice. Bueno, o sea, creo que se lo copié a alguien. Sí, aparece en la tele. Ya, googlealo. De sobremanera, de hecho. Sí. No tengo pensé que tenía el... Oye, yo quería saludar a Marisol Molina Silva y Carla Adman Fechi, que nos comentaron también en la misma línea de lo que veníamos conversando con Natalia, la preocupación y la urgencia de esto. Ojalá tuviésemos un poco más de criterio generalizado respecto de lo terrible que se está viviendo en muchos lugares. Sí. Sí, aquí está Jimena Valenzuela Galvez, jefa de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Los Ríos, en atención a la preocupación que tenemos por esta brecha que hemos dicho que hay entre la información que nos dicen, que nos señalan, informaciones oficiales que ha aumentado los casos de violencia intrafamiliar, pero una disminución en la judicialización y una disminución significativa aparentemente en la judicialización de estas causas. Hay una brecha ahí que quisiéramos tratar de explicar de alguna manera. Vamos a conversar con Jimena Valenzuela Galvez, jefa de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Los Ríos, después de esta pausa a cargo de Sebastián Valenzuela. Le vamos a reiterar el abrazo a Natalia. Esperemos que todo ande bien en Santiago. Sebastián. Chao. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional